Y vamos a tratar un tema que es actual, que es el tema que probablemente una de las cosas que más vemos en la consulta todos los días. No importa qué se dedique uno, los hepatólogos también ven colon irritable, porque está en todas partes, ¿no? Tenemos pacientes cirróticos, por supuesto, con colon irritable. No es una patología aislada y es una patología que ve prácticamente todo aquel que se dedica a medicina. Atención primaria ve colon irritable, intestino irritable ahora porque ya sabemos que no es solamente el colon. Y los internistas ven bastante intestino irritable y por supuesto los gastroenterólogos tienen que resolver problemas porque siempre están. Entonces vamos mirando hacia dónde vamos. ¿Qué me deja? ¿Esto me deja? ¿Qué vamos a mirar? Primero, a quién tratamos y eso depende de la severidad de los síntomas. Luego, ¿cómo tratamos? A veces necesitamos un manejo no farmacológico y otras veces farmacológico. Y finalmente, ¿qué cosa es lo que funciona de todas las cosas que están disponibles? Estos son los cuadros de Roma. Hay tres tipos de grupos importantes, el grupo severo, el grupo moderado y el leve. El leve es el cual uno no encuentra unos síntomas permanentes, son intermitentes habitualmente, el paciente no se queja mucho, conoce la enfermedad y puede manejarla, y eso requiere un tratamiento relativamente simple. El moderado es lo que más vemos nosotros en la consulta, un paciente que viene a buscar tratamiento porque no se siente bien, porque se siente afectado por la enfermedad, ya hay un nivel de afectación de la calidad de vida. Y el severo es aquel donde tenemos problemas, ¿no? Aquí tiene que participar más gente, probablemente hay que hacer más cosas porque es un paciente que tiene mucha disrupción de su actividad habitual. Entonces, en el leve, vamos a empezar con la parte simple, dieta, estilos de vida, que suena simple, pero no lo es, vamos a ver cómo funciona eso. El diagnóstico en positivo, ya no, colon irritable ya no es una patología que deba ser un diagnóstico de descarte. Uno debe empezar con esto y llegar a un diagnóstico rápido para poder tratarlo bien. Y hablar con el paciente es importante, explicarle qué le pasa y decirle que no le va a pasar nada malo a largo o mediano plazo. En el moderado, manejo del estrés, importa. Aquí entran los fármacos. Y finalmente, cuando ya es severo, necesitamos apoyo de alguien que sepa de otros temas. Nosotros todos estamos entrenados de alguna manera en ver la parte psicológica del paciente. Las enfermedades en general funcionales tienen mucho que ver con la parte emocional del paciente. Pero también hay expertos, hay especialistas, hay psiquiatras, hay psicólogos que tienen que tratar parte de los problemas también. Este es un cuadro muy grande del grupo de la guía británica del 2021, pero que muestra básicamente lo que hay que hacer. Primero, comunicarse con el paciente. Dieta, estilos de vida, dar las recomendaciones. Esto es lo primero que uno hace con todos los pacientes. Y si lo miran en realidad, esto es lo que uno hace casi con cualquier paciente que ve por cualquier patología. Ya tenemos más o menos claro cuáles son las dietas saludables, los estilos de vida saludables, qué cosas hay que dejar de hacer, y eso es lo que uno funciona. Luego empezamos con el tratamiento cuando se requiere, cuando hay dolor. Vamos a ver después qué cosas se pueden hacer. Y luego hay una segunda línea donde ya entran los medicamentos más avanzados que tienen mejor efecto, pero que también tienen eventos adversos. Y al final, la parte más severa requiere tratamiento específico psicológico. La relación médico-paciente es algo que hacemos desde que empezamos a estudiar medicina y hasta ahora sigue siendo el pilar de lo que hacemos siempre. Establecer una relación médico-paciente ayuda a que el paciente se sienta mejor, sin importar la patología que tenga. Y lo que podemos ver es que hay una mejora en síntomas globales, hay una mejora en la gravedad, la severidad de los síntomas y hay una mejora en la calidad de vida. ¿Cómo? Hablando con el paciente, explicándole qué tiene, diciéndole que no se va a morir de colon irritable. Cosas que pueden parecer simples, pero el paciente tiene ese temor, ¿no? Tengo cáncer, ¿no? Entonces hay que enseñarle que no. Si tiene 20 años, la posibilidad de cáncer es casi cero. Si tiene una colonoscopia donde no hay cáncer, la posibilidad de cáncer es cero, porque no hay. Son cosas que hay que explicarle al paciente y el paciente tiene que entendernos. Y nosotros tenemos que lograr comunicarnos con el paciente. Ese es nuestro trabajo habitual cuando uno ve pacientes. No sabemos cuánto el efecto de la relación médico-paciente es simplemente placebo. Nosotros somos un placebo, en cierto modo, somos el tratamiento. Establecer una relación con su médico, tener esa confianza con el médico, es un tratamiento. Y como pueden ver, funciona.
Luego vienen los estilos de vida. Esto ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Hemos aprendido que algunas cosas funcionan, hay ejercicio, hay unas cosas que podemos hacer. También hemos aprendido que no es fácil hacer ejercicio todo el tiempo, ni comer saludablemente todo el tiempo, y que a veces hay que buscar un balance que no siempre es fácil. Sobre un montón de cosas. Algunas cosas son simples, ¿no? Hay que disminuir alcohol, hay que disminuir grasa, hay que disminuir cafeína en algunos pacientes. A quienes caiga mal la cafeína, no es para todos tampoco. Alcohol y grasa sí, pero sí son para todos, hay que bajar las cosas. Normalmente el tema es que hay que disminuir algunas cosas, pero no siempre hay que eliminarlas. La vida es más aburrida si uno deja por completo muchas cosas, ¿no? La grasa le da sabor a la comida. Ustedes lo saben bien, aquí la comida tiene grasa y eso le da sabor. Entonces, no le vamos a quitar el sabor a la vida tampoco. El alcohol, de una manera responsable, también funciona. Entonces, no hay que quitarlo, pero está claro que el exceso de alcohol es un problema y no podemos fomentarlo tampoco. La cantidad de líquido que comemos funciona para algunas cosas. Tener horarios de comida puede funcionar, pero también puede agregar estrés a alguien que no tiene la capacidad de manejar sus horarios. Entonces, son las 12, tengo que almorzar, pero tengo que trabajar. ¿Qué hago? Me muevo. Y eso genera más estrés y nos crea problemas en realidad. No podemos vivir en un mundo ideal que está en los ensayos clínicos, pero que no son necesariamente las cosas que le pasan a los pacientes. El ejercicio es una de las cosas que más ha demostrado que funciona. Números que no son realmente muy grandes. 20 a 60 minutos de ejercicio es algo que uno puede hacer en el transcurso de un día. 3 a 5 veces por semana, esto es aquí por semana. Y eso ayuda a mejorar síntomas globales, ayuda a mejorar dolor abdominal. Algo simple y además que, por cierto, en paralelo tiene una mejora de la parte cardiovascular, que es donde empezaron los estudios. Los estudios de ejercicio son básicamente para mejorar salud cardiovascular y es un plus que además mejora la salud del paciente que tiene intestino irritable. Hay estudios. Ahora, como pueden ver, la ventaja de los metaanálisis que son bastante gráficos, el rombo está pegadito a la línea de no efecto, lo cual quiere decir que hay un efecto, porque está separado, no está tocando la línea, pero el efecto no es muy grande. Y eso es una constante que vamos a ver prácticamente en todo el tratamiento de intestino irritable. Siempre, en algunos casos hay efectos, pero los efectos no son muy grandes, no es que haya pues un solo medicamento o una sola práctica que va a mejorar por completo al paciente, sino que van a mejorar un poquito más algunos pacientes que otros, y la diferencia, si bien es significativa y el estudio es de buena calidad, a veces tenemos heterogeneidad, ¿no? Lo cual quiere decir que los estudios son diferentes porque no hay una sola forma de hacer ejercicio. Y en cierto modo, eso si bien no está del todo completo, nos sirve saber que hay que ver que el ejercicio sea el más adecuado para el paciente. Y eso lo decide habitualmente el paciente, con el tiempo que tenga, con el tipo de ejercicio que le guste hacer, con lo que puede hacer, con el tipo de limitación física que pueda tener. No hay un solo tipo de ejercicio, sino va a depender de lo que pueda hacer el paciente. ¿Qué pasa cuando vemos los estudios de mejor calidad? Solo había 2, ¿se acuerdan? Había 5 en el anterior, acá solo quedan 2, que son los buenos, que están bien hechos, la heterogeneidad está mucho más baja, ya no es significativo, entonces esto es bueno porque son estudios de buena calidad. Esto queda claro, esto nos dice que combinarlos ha sido una buena idea y que la combinación es buena. ¿Dónde está el problema? Se perdió el efecto. Aquí ya el rombo ya toca la línea de efecto. Entonces, el ejercicio parece tener una tendencia, sí, puede funcionar bastante bien, pero no tenemos estudios de calidad suficientes todavía para decir que funciona del todo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener más estudios. Alguien tiene que hacer estudios. En cualquier parte del mundo. Los estudios, lamentablemente, no son fáciles de hacer, porque hay que hacer un ensayo clínico, eso requiere recursos económicos, requiere recursos en personas, en tiempo que hay que trabajar, pero si no tenemos estudios, no tenemos resultados suficientes. Ahora, también puede ser diferente el tipo de estudio, lo que puede uno necesitar. No sirven para todo, es cuestión de ir mirando cómo pueden funcionar. Específicamente aquí ya es calidad de vida, también está muy cerca de la línea de no efecto. Y el tipo de estudio, aquí el tipo de ejercicio, este compara caminar contra yoga. No encuentra diferencia. Pero nuevamente, hay solo 2 estudios, casi un poquito más de 120 pacientes en total, es muy poco para poder tener resultados significativos con tan poca cantidad. Entonces, necesitamos más cosas, falta información.
Tenemos años tratando intestino irritable y todavía no tenemos información suficiente como para poder decir que todas las cosas funcionan. La dieta ha sido un tema por años también. Los estudios sobre fibra son antiguos y vamos a ver qué funciona y qué cosas no. FODMAP, lo acaba de decir Ignacio, es como que el de moda hace algunos años ya, versus una dieta un poco más simple, que es la dieta NICE, la que salió en los estudios ingleses, ¿no? Que es restringir aquello que le cae mal al paciente y nada más. Con la desventaja de que nadie sabe qué le cae mal al paciente más que el paciente, y a veces ni siquiera el paciente sabe qué le cae mal. Entonces tiene que sentarse un rato y dedicarse a ver qué comió en el tiempo que se siente mal y empezar a hacer listas que después va a tener que comparar para buscar qué ingrediente de todas esas listas se repite en sus momentos en que tiene molestias. Lo cual, por cierto, también es un trabajo. Eso requiere hacer lista primero y luego disponer del tiempo para sentarse a comparar sus propias listas. En general, en fibra, hay algunos estudios donde está más o menos claro que la fibra insoluble, ¿no? No funciona. Otra vez el rombotoconidol, acá sí una buena cantidad de estudios, cerca de 500 pacientes en total, tampoco son un montón de pacientes, pero dieta insoluble no ayuda mucho. El clásico es el salvado de trigo, ¿no? Las cáscaras de trigo no son tan buenas cuando uno piensa en colon irritable. ¿Qué funciona? Las plantas, lo que es soluble. Ispagula fue el ejemplo porque es donde más estudios hay. Funciona marginal igual. Como se acuerdan todos, está separada de la línea de no efecto, pero por poco, no mucho, ¿no? FODMAP sí tiene estudios, FODMAP funciona. Vamos a ver cuál es el problema de FODMAP también, pero al parecer sí. Hay una disminución de casi un 30%. Gluten ha sido una moda también por un tiempo largo. Hasta ahora los estudios que hay sobre el gluten dicen que cruza la línea de no efecto. No funciona hacer una dieta libre de gluten en pacientes con intestino irritable específicamente. Ese es un estudio que comparó la dieta NICE, que es la dieta de simplemente eliminar aquello que le cae mal a uno, con el FODMAP. No hay diferencias significativas en casi ningún tema. Aquí, en dolor, hubo una diferencia a favor de FODMAP. En todo lo demás, en las molestias, esa es la suma de los tres. En la consistencia de la deposición no hubo una diferencia tan significativa, ¿no? Esta es la dieta FODMAP. No sé cuántos de ustedes la han visto o la han intentado ustedes mismos o con un paciente. Si empiezan a mirar, ¿qué no se puede usar? Leche de vaca, de oveja, de cabra. Leche de soya tampoco se puede. Los yogures con leche evaporada, leche condensada, sopas, cremas, todo lo que tenga a base de leche. Los quesos son más o menos buenos, mascarpone no se puede. Otros condimentos con base láctea, crema agria, crema batida, helado, yogur, ¿no? La vida del paciente cada vez se hace peor, quitándole todo lo que queramos quitarle. Una serie de cosas que no se pueden, espárragos, alcachofas. Tenemos un montón de comida que no se puede. Cereales, buena parte de las legumbres. No es todo. Buena parte de las frutas. No pueden tomar jugos, manzana, palta, peras. Hay más. Y más. Y más. Miel, alcoholes, ¿no? Sorbitol, manitol, que está en una gran cantidad de alimentos procesados. Entonces, ¿cuál es el problema de la dieta FODMAP? Que es casi imposible de seguir. ¿Dónde han visto ustedes esa dieta? En los estudios. ¿Por qué? Porque alguien le provee al paciente de una dieta que no tiene todas estas cosas que no puede, que tiene todas las cosas que sí puede. Es una cosa gigante. Hay que diseñar una dieta que es casi imposible de hacer por uno solo. Hay que ver cuánto cuesta hacer esto, porque le van a dar esto a un paciente por un tiempo largo, varias semanas, y le va a costar cambiar la dieta, y quizá incluso no va a cambiar la dieta solo de él, sino de todos aquellos los que comen en la casa. Y el que trabaja el que come en el trabajo no puede hacer semejante. Y además, como son tantas cosas y es tan complicado hacerla, esto requiere de alguien que sepa hacer una dieta. Entonces, hay que tener un nutricionista que le enseñe a uno lo que tiene que hacer, que le diseñe las comidas, que aumente los costos y aumenta, por supuesto, el estrés de intentar hacer una dieta tan complicada.
Lo de FODMAP es una idea interesante, sigue siendo una idea interesante, pero tiene un problema importante en su aplicación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto con un paciente común y corriente de la consulta común y corriente del hospital público? No sé si tan lejos estará también el hospital privado, ¿no? No sé si el privado también puede hacer todo esto y tener un nutricionista como, casi como un coach de vida. Entonces, ¿qué más necesitamos? Aparte de la consulta que ya la vimos, en los severos, hay que pensar también en el psicólogo o en el psiquiatra. Hay que buscar, ¿no? Dieta, hay alguien que sepa, un dietista, un nutricionista. Entonces ya aumentamos personas. Sí, sí, importa trabajar en conjunto, por supuesto, pero hay limitaciones para lo que pueda contar uno. No todos los hospitales tienen un nutricionista que sepa de estos temas. No todos los pacientes en la parte privada que tienen que pagar esto van a poder pagar una cosa semejante, ¿no? Y además es el tiempo. La dieta FODMAP hay que motivar al paciente, hay que agregar un dietista, hay que seguir al paciente, hay que tratarlo. 4 o 6 semanas hay que quitarle toda la comida que causa problemas. Y luego hay que regresar, porque esa dieta no es sostenible en el tiempo. Nadie puede hacer una dieta FODMAP para siempre. Lo que dice la recomendación de la AGA, por ejemplo, es que uno regresa a las comidas normales entre las semanas 6 y 10, agregando, reintroduciendo las comidas una por una. Es personalizado. Y en teoría esa metodología funciona porque 80% de lo que se restringió no es un problema para el paciente. Entonces hay que identificar ese 20% que sí es un problema y que el paciente probablemente va a tener que dejar de comer a mediano o largo plazo. Pero la gran mayoría de lo restringido no era problema. Solo que no se sabe. Nadie puede saber a priori cuál era el problema del paciente. Entonces hay que quitarle casi todo lo posible, la dieta gigante FODMAP, y luego a la hora de reintroducirlo vamos a enterar de cuál era lo que necesita específicamente el paciente y ya podemos diseñar una dieta que es relativamente plausible. Aquí sí, si uno va a restringir un 20% de su alimentación, eso sí es posible y probablemente sí puede o reemplazar ingredientes o eliminar algunas pocas comidas de la dieta habitual. Luego viene ya la parte farmacológica. No ha habido un gran desarrollo en la parte farmacológica. Probablemente en la década pasada tuvimos bastante desarrollo y eso se ha estancado un poco. En antidepresivos hay bastantes estudios en los tricíclicos, eso funciona, los números son buenos, no se cruza línea de no efecto. Entonces vale la pena usar antidepresivos tricíclicos cuando el paciente tiene síntomas importantes que no mejoran solo con dieta. Los inhibidores de la captación de serotonina fueron una buena idea, como muchas cosas que son buenas ideas en el papel, en el laboratorio, en la fisiopatología, cuando se aplican a las personas, el paciente no lee el libro ni sabe de fisiopatología y no funcionan. Y la recomendación, por ejemplo, de la AGA es en contra, porque no funcionan. Tricíclico sí y SSR no. Ambos tienen aversos importantes. Si alguna vez le han dado triciclos al paciente se muere de sueño por un tiempo largo. Hay que darle una cantidad muy pequeñita de dosis, ¿no? La pastilla hay que partirla en 4 y casi se deshace. Es medio problemático. Pero vale la pena porque funciona algo para el paciente, sobre todo en aquel que tiene dolor, que no tiene otra forma de tratar. Entonces hay que tener el paciente específico donde las cosas funcionan mejor. Esto es lo que tenemos de toda la vida. Los bromuros, el tilonio, el pinaverio, nos han acompañaron a mis profesores y me parece incluso a los profesores de mis profesores. Y todavía funcionan. Hay pocos estudios, todos están por encima de la unidad, o sea, funcionan bastante bien. Iosina es muy antiguo, los estudios aquí no son claros porque mientras más antiguo es el medicamento, menos estudios hay. Y a estas alturas, cuando ya se usa iosina de manera habitual, es difícil, sobre todo desde la parte ética, tratar de hacer nuevos estudios solo con iosina, comparados con placebo, por ejemplo, cuando sabemos que eso tiene algún efecto. El aceite de menta, el bepromitol, que es famoso en Estados Unidos hace muchos años, no sé si estará disponible ya en Bolivia, en Perú está disponible recién desde este año, tiene una serie de estudios que dicen que sí funciona. Y vale la pena usarlo porque es algo bastante simple que no tiene mayor efecto. Ahora, uno de los problemas de estos tratamientos es que se comparan solo contra placebo. Eso es un problema, porque deberían compararse entre ellos para ver si es que el efecto se mantiene cuando uno lo compara con otro medicamento que también tiene efecto, y para saber si es que alguno es mejor que el otro. Eso no se ha hecho, por alguna razón, la mayoría de estudios se han hecho solamente contra placebo,
para síntomas globales, no para ver un síntoma específico, sino en general una mezcla de síntomas generales, de dolor, de cambios en la deposición. Otros viejos conocidos siguen teniendo problemas porque no hay estudios suficientes de buena calidad con ensayos clínicos en meberidina y en trimebutina. Entonces no se pueden recomendar porque no hay suficiente. Ahora, por supuesto, como las guías no son para todos los pacientes, uno puede intentar todo esto, si no funcionó, ir a alguna alternativa con menos estudios, pero que ese es el espacio, casi como una tercera línea en alguien que ya falló a otros medicamentos. Psicoterapia es la novedad importante porque funciona en algunos casos, en los casos severos sobre todo. Lo que más se ha usado y lo que más tiene estudios es terapia cognitivo-conductual, para lo cual necesitamos alguien que sepa, un psiquiatra o un psicólogo. Esto no es trabajo habitual de gastroenterólogo porque es una especialidad, hay que saber más cosas. Tenemos una idea básica de cómo funciona esto. Nosotros llegamos hasta el momento de indicar esas terapias, pero no podemos hacerlas a menos que tengamos pues un grado de psicología como alguien puede tener adicional, pero que es un trabajo diferente y mayor y distinto. De esto sí hay una buena cantidad de estudios, es un análisis relativamente reciente, del 2020. Mucho de terapia cognitiva conductual, en grupo, por teléfono, manejo de estrés, psicoterapia dinámica. Hay terapia cognitiva conductual autoadministrada, varias cosas funcionan. Hipnoterapia está por aquí, también está lejos de no efecto. Entonces hay una buena cantidad de alternativas psicoterapéuticas, todavía con estudios pequeños, pero donde ya tenemos información importante de que pueden ser significativas. Los probióticos, como nos decía Ignacio, tienen algunos problemas todavía. Son una buena idea. Hemos escuchado una interesante descripción de por qué funcionan o deberían funcionar, dónde está la parte fisiopatológica, dónde deberían estar, cuándo se produce dolor, cuándo se produce cambios en la defecación, y todo suena bastante bien en el papel, pero los estudios todavía no están del todo claros porque hay muchos probióticos y cada quien los combina como quiere, y a veces algunos no los combinan. Entonces no tenemos datos suficientes de nada porque hay un montón de estudios, pero son muy heterogéneos. Entonces no podemos afirmar que esto funciona para ningún lado. Si ustedes ven la línea, está casi en el centro, no hay ningún efecto. Pero cuando se ven por separado, algunos tienen efectos. La combinación parece tener efecto, pero es muy heterogénea, entonces no es confiable. Lactobacillus parece funcionar en algún momento, Bifidobacterium también, y algunos géneros de Escherichia. Nos faltan estudios. Este es un tema que está en evolución, cada vez se le encuentran más posibilidades terapéuticas a los probióticos, pero todavía no tenemos nada claro de qué va a funcionar, cuánto va a funcionar, en qué tipo de combinación va a funcionar. Ese es un tema que está todavía en evolución y espero que en algunos años tengamos alguna respuesta más clara de qué es lo que funciona. La AGA en 2020 lo puso como no recomendación, o sea, no dan probióticos. Tanto los británicos como el SG en 2021 dijeron que todavía no, está en contra hasta ahora. Ahora vienen los específicos. Diarrea tiene un grupo de medicamentos que pueden ayudar, este seguimiento tiene otros. Loperamida es probablemente lo que más conocemos, también un medicamento muy antiguo que usamos desde toda la vida. Y como pueden ver, no hay muchos estudios. ¿Por qué? Porque son medicamentos que existen desde antes de que hubiera investigación en serio con formatos. Entonces no se hacía mucha investigación, hay poco, pero funciona. Mejora dolor abdominal, mejora consistencia de heces, mejora síntomas globales. Bueno, síntomas globales no del todo, pasa en línea no efecto, pero algo funciona. A los de Tron, no sé si tienen aquí, funcionan algo también, mejora síntomas globales, mejora dolor y conformidad. Aquí hay más estudios. Los medicamentos más nuevos tienen más estudios, porque ya la investigación tiene un formato específico que se puede replicar en diferentes partes del mundo. El Luxadolina fue la novedad de la guía de la AGA que salió este año. Solo 2 ensayos, pero una buena cantidad de pacientes, 1.600 pacientes. Y funciona para la mejora de síntomas. ¿No? La FDA ha puesto un estándar que es mejora de síntomas, más mejora de dolor específicamente y mejora de la consistencia de la deposición. ¿Cuál es el problema? Causa pancreatitis, poco, 3 de 1000, pero hay
Eso pasa con los medicamentos que tienen efecto. Cuando un medicamento tiene un efecto bueno, usualmente también tiene un efecto malo. Y el balance es ver cuánto efecto bueno vamos a aceptar para lo que sea la parte mala, ¿no? Hay difusión del esfínter de Oddi, 5.000 pacientes, y pancreatitis, probablemente por la misma razón, 3.000 pacientes. Rifaximina está en límite. Solo un estudio grande, 600 pacientes, no es una mala idea, pero está, mira, cruza la línea de efecto. 10% de efecto al final para el paciente, pero va desde 20% a menos 0,1. Entonces todavía no está del todo claro. Constipación es donde más ha habido estudios. Hemos visto parte de estos cuadros con diferentes espacios donde puede funcionar, ¿no? Los tratamientos farmacológicos en base, por supuesto, a la fisiopatología. Y aquí bloqueamos cuando somos agonistas o antagonistas de alguna cosa, cuando bloqueamos bombas de sodio y protones, cuando buscamos otro tipo de bloqueadores. Y no todo esto ha funcionado bien. Esto es lo que tenemos de alternativas. Los antiosmóticos todavía existen y se siguen usando, ¿no? Activador de canales de cloro, que es lubiprostona, onidato ciclasa y la clotida y plecanitida, que salió después. Tenapanol es la última novedad. Tegasedot ha regresado. Si se acuerdan, Tegasedot fue un buen medicamento, funcionaba muy bien en intestino irritable con estreñimiento, pero tiene daño cardiovascular importante en una buena cantidad de pacientes. ¿Cómo ha regresado? Ha regresado con los estudios han hecho subgrupos. ¿En quién funciona bien sin tener un daño importante, un riesgo grande de enfermedad cardiovascular? En las mujeres menores de 65 años sin eventos cardiovasculares. Entonces, ya no es para todo el mundo, es para un grupo chiquitito de personas. Es un buen medicamento, vale la pena usarlo, pero acotado a este único grupo, ¿no? No se le puede dar al resto de gente porque sí tiene efectos adversos importantes. Lubiprostona tiene pocos estudios. Siempre, miren el efecto. El efecto es 27% de los pacientes mejoraron con lubiprostona, casi 17% con placebo. No es la maravilla, ¿no? Más o menos casi 1 de cada 3 pacientes mejora. Casi 1 de cada 4 en realidad, ¿no? A lo mismo, respuesta global adecuada, funciona. Poquito, ¿no? 0,93. El 7% en general funciona. Mejora abdominal, eso sí más, casi 15%. No mejora la frecuencia de los movimientos fecales. La ventaja del lubiprostona es que no tiene eventos adversos importantes comparados con placebo, como casi todos los estudios, ¿no? No tiene eventos adversos importantes. Y los inhibidores de gonadato ciclasa, linaclotide tiene 4 estudios, un poco más antiguo. Plecanatide tiene 2 estudios. Igual, alrededor del 30% de efecto. Y es mejor en el endpoint de FA. En ambos casos funciona. Los dos provocan diarrea, lo cual no es extrañar porque lo que estamos buscando es mejorar el estreñimiento. Entonces, probablemente ajustando bien las dosis no sería un gran problema. Y son medicamentos que probablemente se pueden usar de manera frecuente. Tenapanol es la última novedad. Lo que hace es que bloquea los canales de sodio y protones y hace que el fosfato se quede dentro del intestino y eso produce que haya más líquido y mejore la consistencia de la deposición. Hay 3 estudios ya, tiene un mejor efecto, 43% de efecto, se acuerdan, los anteriores eran todos alrededor del 30%, pero también aumentó el efecto de placebo. ¿Por qué? Eso siempre es difícil de saber cuando uno usa placebo en un estudio. En los anteriores, en los estudios el placebo era alrededor de 15-20%, acá casi 22%. Mejora dolor abdominal, disminuyen los síntomas a 12 semanas. Los estudios siempre son usualmente o a 4 o a 12 semanas, no hay estudios de largo plazo. Probablemente porque es difícil mantener ese tipo de medicación a tanto tiempo, ¿no? Igual, produce diarrea, que es lo lógico cuando está intentando mejorar el estreñimiento. ¿Qué cosas no se recomienda? Polietilenglicol es una controversia. La guía del ACG 2021 dice que no hay que usar polietilenglicol porque no hay evidencia suficiente. La guía de la AGA dice que sí hay que usar polietilenglicol, pero la evidencia es débil y usa exactamente el mismo metaanálisis que usó el ACG. Es más una cuestión de percepción de los expertos que revisaron el tema. Por eso esto es controversial. Algo que uno no debería usar. 5-ASA no funciona. Acupuntura, moxibustión, homeopatía tienen muy pocos estudios como para poder hacer cualquier tipo de recomendación. Entonces no hay evidencia para usar nada de esto. Todavía no sabremos si la habrá más adelante. Entonces, aquí es un cuadro de resumen del ACG donde están todas las cosas que hemos ido mirando. Ejercicio, las dietas, todo tipo de dietas, ¿no?
es para cualquiera de las variantes de intestino irritable, prebióticos para diarrea, pero no hay, no hay casi nada de estudios, ¿no? Prebióticos tiene mejores estudios, funciona para algunos casos, pero acuérdense que la calidad de lo que hemos encontrado no es muy buena. Rifaximina puede funcionar, está en el límite también, como hemos visto. Antiespasmódicos es una cosa que sigue funcionando, que podemos seguir usando, que conocemos de mucho tiempo. Y el aceite de menta funciona. Tricíclicos funcionan, los ISR no tanto. Ya vimos la linaclotida, prodecanatida, lubiprostona, luxadolina, loperamida. Una buena cantidad. Tenemos un arsenal terapéutico relativamente grande. Loperamida sigue estando en todas las recomendaciones, a pesar de que los estudios que tiene no son significativos, porque es el más antiguo de la lista y el que menos estudios tiene por eso. Pero funciona en la práctica de todo el mundo y todos los que han hecho las guías han dicho lo mismo. Esto, a pesar de que no tenemos evidencia, porque la loperamida está antes de que empezara los estudios de la evidencia, se sigue recomendando. Entonces tenemos una buena gama. El problema de todos estos son, uno, eventos adversos y, probablemente principal, la disponibilidad. No en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, tenemos disponibilidad de todos estos medicamentos nuevos y los costos van a ser un problema importante también porque todos los medicamentos nuevos son caros. Entonces, por eso es que no empezamos con medicamentos de ese tipo, empezamos con dieta, empezamos con estilos de vida, empezamos con loperamida que es fácil de usar, con antiespasmódicos que son simples, están disponibles y no son tan caros. Y ese es como el camino lógico que funciona también para la economía de nuestros pacientes. Uy, me pasó algo. Entonces, revisión médico-paciente no nos cuesta nada, deberíamos hacerla con todos los pacientes, así que no debería ser algo nuevo ni diferente, y funciona. Y eso es lo primero, o sea, nuestro trabajo habitual funciona con el paciente. Luego, estilos de vida, dietas con cuidado, fibra es más fácil de usar, FODMAP, si tienen quien pueda seguir una dieta semejante, psicoterapia es bueno, pero hay que ver disponibilidad para qué paciente, ¿no? Y finalmente fármacos, en diarrea unos cuantos, en constipación unos cuantos otros, pero es como que el final del camino. Solo para recordarles que el Mundial de Gastroenterología es en diciembre en Dubái. Espero que nos podamos volver a encontrar por allá en ese entonces. Vale la pena conocer un espacio tan diferente. Y el próximo año tenemos la Semana Panamericana de Enfermedades Digestivas en Santiago de Chile, que está muy cerca de aquí, del 8 al 11 de octubre. Ahí sí espero que vengan todos o casi todos, ¿no? Porque sí van a estar mucho más cerca. Muchas gracias.